Vamos a dar inicio a una nueva audiencia. Ya vamos a comenzar y luego se integrará el comisionado Escobar Gil sobre situación de personas migrantes no localizadas y restos no identificados en México. Ha sido solicitada por el equipo argentino de antropología forense, el Comité de Familiares Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador, el Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos del Progreso, Honduras, la Casa del Migrante de Saltillo, Frontera con Justicia, AC, Humanidad Sin Fronteras, AC, Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes, Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho. Como participantes, listados por lo menos en la solicitud, aparecían Mercedes Doretti, Ana Lorena Delgadillo, Padre Pedro Pantoja Ariola, Blanca Martínez, Lucía Elizabeth Contreras de Acevedo, Edita Maldonado y Julia Ramírez. Y asimismo contamos con la presencia del gobierno mexicano. El objetivo de la audiencia es presentar un panorama general acerca de la situación de las personas migrantes centroamericanas y mexicanas no localizadas, así como de restos no identificados localizados en México. Asimismo, los solicitantes de la audiencia buscan exponer las dificultades que enfrentan los gobiernos de Centroamérica y México para el intercambio de información forense sobre personas no localizadas y restos no identificados. Por último, se va a presentar el proyecto Frontera para la creación de bancos de datos forenses sobre migrantes no localizados, que lleva a cabo el equipo argentino de antropología forense en Centroamérica, México y Estados Unidos, como una alternativa para dar respuesta a las familias en términos del derecho a la verdad y a recuperar sus restos. Me acompañan en esta audiencia la comisionada Rosa María Ortiz, se integrará enseguida el comisionado Rodrigo Escobar Gil, está también con nosotros el secretario ejecutivo de la comisión, el doctor Santiago Cantón, y el abogado de la Relatoría de Migrantes, el doctor Álvaro Botero. Le cedo entonces sin más la palabra por 20 minutos a la delegación de los solicitantes. Buenos días, muchas gracias. Mi nombre es Mercedes Doretti y junto con Sofía Egaña y Raymond Petit pertenecemos al equipo argentino de antropología forense. Los peticionantes de esta audiencia agradecemos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la disposición de este espacio y aprovechamos para saludar al Gobierno de México también en el día de hoy. La grave situación de seguridad por la que atraviesa México tiene un correlato humanitario al que urge responder. En los últimos 6 años, el Gobierno de México estima que han muerto más de 47.000 personas en su territorio. La Comisión Nacional de Derechos Humanos de México estima que existen más de 8.800 cuerpos no identificados y al menos 1.230 cadáveres recuperados entre los años 2007 y 2011 provenientes de 310 fosas clandestinas. Esta situación hace necesario más que nunca la implementación de nuevos mecanismos forenses para lograr una respuesta más satisfactoria en cuanto al acceso a la verdad y a la justicia de los varios miles de familiares de migrantes mexicanos y centroamericanos desaparecidos en México en su camino hacia los Estados Unidos. El gobierno mexicano tuvo acceso antes de esta audiencia al informe presentado por los peticionantes ante esta comisión y en este sentido esperamos su cooperación y voluntad sobre las peticiones que vamos a presentar a continuación. En primer lugar, solicitamos la formación inmediata de una comisión multidisciplinaria de expertos forenses internacionales independientes para colaborar con sus pares mexicanos en la identificación de restos aún no identificados, recuperados en agosto del 2010 y en abril del 2011 en el municipio de San Fernando, estado de Tamaulipas, México. Esta comisión rendiría informes a un grupo de seguimiento integrado por organizaciones de la sociedad civil, junto con representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas. Comisiones similares ya han sido auspiciadas por el Sistema Interamericano y por las Naciones Unidas. En segundo lugar, solicitamos la preservación de los restos no identificados recuperados en el año 2010 y 2011 en San Fernando, Tamaulipas, aquellos restos que ya han sido enviados a fosa común, que se los proteja de cualquier innovación, y los que aún permanecen en CEMEFOS, que no sean cremados ni enviados a fosa común. En tercer lugar, solicitamos la creación de un mecanismo nacional en México que facilite el intercambio de información sobre restos no identificados y personas mexicanas y centroamericanas desaparecidas en México. Este mecanismo nacional deberá insertarse posteriormente en un mecanismo similar regional que extiende el cruce de información forense a toda la región centroamericana. Ambos mecanismos deben contar, en nuestra opinión, con participación de la sociedad civil en su dirección. Su creación beneficiará directamente la búsqueda de migrantes no localizados entre restos no identificados, la actualización de protocolos y buenas prácticas forenses. Finalmente, en cuarto lugar,
Solicitamos el acompañamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, tanto para el buen desempeño de la Comisión Técnica que planteamos en el primer punto, como de la creación de este sistema nacional y regional al que planteamos. Varios de los peticionantes de esta audiencia y el equipo argentino han cofundado en los últimos 2 años bancos forenses de migrantes no localizados en El Salvador, Honduras y el estado de Chiapas en México. Estos bancos son de carácter gubernamental y no gubernamental. Los bancos salvadoreños y hondureños ya han recolectado información sobre 243 casos de migrantes no localizados, incluyendo perfiles genéticos de 619 de sus familiares. Estos bancos son ya parte de este proceso regional y aportarían valiosa información a un mecanismo similar en México. Ana Lorena Delgadillo Pérez, de la Fundación para la Justicia y de Fundem. En México existen diferentes sistemas que contienen información sobre personas desaparecidas, tanto a nivel federal como estatal. Los problemas son: no hay criterios homologados para recabar la información y los cruces pueden traer resultados inexactos o erróneos. No comparten información entre sí y presentan números diferentes. No se sigue un criterio legal homologado para clasificar los hechos. Utiliza diferentes categorías como secuestro, privación ilegal de la libertad, desaparición, extravío o ausencia. Lo más grave, en algunas ocasiones se investiga y en otras no, dependiendo de la clasificación que se haga. Las bases son públicas y sirven para difundir, no para investigar y para buscar a las personas. Esta es la realidad. No hay claridad sobre el número de migrantes desaparecidos. Los peticionarios hemos documentado al menos 316 casos de migrantes salvadoreños, hondureños, guatemaltecos y mexicanos desaparecidos en México tratando de llegar a Estados Unidos. No sabemos nada de ellos. Esto es una tragedia humanitaria. En cualquier país democrático habría un antes y un después. En México hay detrás un asunto de discriminación. México no investiga las desapariciones de los más pobres y los excluidos. México no los busca vivos, sino que espera a que aparezcan. Las investigaciones no se llevan a cabo de oficio, sin dilación, de manera seria, imparcial y efectiva, como lo ha dicho la Corte Interamericana. Un ejemplo. Fundem tiene 250 casos de mexicanos desaparecidos. En ninguno se le ha localizado a las personas como resultado de una investigación penal. En los casos de migrantes centroamericanos, la mayoría de los resultados han sido obtenidos por las madres que vienen en caravanas a México, buscando de ciudad en ciudad a los suyos. Son múltiples las instituciones que atienden y ninguna resuelve. Las familias no saben a dónde acudir. La PGR dice que no puede aceptar más casos, que está rebasada y no tiene suficientes ministerios públicos y además prácticamente obliga a las familias a que demuestren si está implicada la delincuencia organizada para tomar los casos. No hay una coordinación entre los estados. Son los familiares quienes están investigando. Son ellos quienes están llevando la información a los ministerios públicos con los riesgos que esto implica. La búsqueda de las personas migrantes es responsabilidad de los países de origen, tránsito y destino. No se está asumiendo con seriedad las obligaciones internacionales de investigar, sancionar y reparar el daño. Se requieren acuerdos multilaterales, claros e integrales enfocados a preservar el derecho a la verdad y a la justicia de las personas migrantes y de sus familias. Blanca Martínez, del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios y asesora de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México. Recientemente el Grupo de Trabajo de Desaparición Forzada e Involuntaria de la ONU vuelve a constatar en su informe que la desaparición forzada en México se mantiene, a la par de la impunidad. Si bien identifica 2 periodos diferentes, el de los 70s con la Guerra Sucia, también identifica el grave fenómeno de la desaparición forzada en la nueva guerra declarada por el presidente Calderón contra la delincuencia organizada, en que las principales víctimas es gente de sociedad civil. La colusión de funcionarios a nivel estatal y federal está demostrada en múltiples casos. La misma Procuradora General de Justicia reconoció en el caso de San Fernando que varios policías municipales estaban involucrados como perpetradores de estas ejecuciones. El caso de San Fernando demuestra la colusión junto con otros. Tenemos varios casos, como el caso de los cazadores desaparecidos en Zacatecas, que son originarios de Guanajuato, que fueron desaparecidos por policías municipales de Joaquín Amaro, Zacatecas, y entregados a la delincuencia organizada. Hay varios funcionarios de este estado en proceso, pero no tenemos ningún dato que nos permita la localización de las personas desaparecidas. Tenemos otros casos similares con el mismo patrón de que policías municipales detienen a personas y las entregan a la delincuencia organizada
en el estado de Coahuila, donde también tenemos ex policías municipales detenidos y la misma situación, no hay ningún dato que nos permita localizar a las personas hasta ahora desaparecidas. En tiempos recientes se presentaron varias denuncias a nivel público de detención de funcionarios a nivel federal y estatal por la colusión con el crimen organizado, fundamentalmente del estado de Coahuila. Entre ellos está la exdelegada de la PGR y varios funcionarios de la delegación, junto con funcionarios estatales de la Fiscalía, con quienes familias de desaparecidos se estuvieron reuniendo por más de 2 años, colocando información de sus casos y que nunca se posibilitó investigación alguna. Y a la fecha no hay ningún familiar de las personas desaparecidas de Fundec que sepamos que avance algo en las investigaciones para la localización. La PGR, a la par, sabiendo que había investigaciones contra varios de estos funcionarios del orden federal como estatal, lo que nos sugirieron fue seguir hablando con quienes ahora están procesados. Obviamente esta situación nos preocupa mucho por el riesgo en el que están las familias que han estado denunciando y dando información muy delicada sobre sus casos y que ahora desgraciadamente tenemos la constatación de algo que ya preveíamos y que intuíamos y que fue denunciado en su momento, la colusión de varias autoridades en estos graves crímenes de lesa humanidad. Soy Pedro Pantoja de Saltillo, Coahuila, México, en la Coordinación Nacional de Casas del Migrante. Hace 2 años estuvimos aquí para presentar el primer informe sobre los secuestros de centroamericanos en México. Aunque nuestro informe fue descalificado por el Estado mexicano, resultó como una profecía de la masacre de los 72 migrantes y de las fosas clandestinas en San Fernando, Tamaulipas. Estos terribles acontecimientos manifiestan abiertamente el paradigma y el culmen de la violencia y la crueldad social, con la autoría del crimen organizado y la complicidad de diferentes fuerzas de seguridad, especialmente contra la dolorosa migración centroamericana. Los 72 migrantes masacrados. El 25 de agosto del 2010 se hizo público el hallazgo de los cuerpos de 72 migrantes asesinados. Una masacre caracterizada por nosotros como un holocausto que coloca a la forzada migración centroamericana en punto muerto o como una migración sin futuro. La salvaje ejecución de esos 72 migrantes se hizo con el tiro de gracia sin desperdiciar balas ni sangre. Las fosas clandestinas. En abril del 2011 se dio a conocer el hallazgo de 43 restos en una fosa clandestina, ahí mismo en San Fernando. Posteriormente, la Procuraduría General de la República, el 26 de abril del 2011, reportó el hallazgo de otros 183 cuerpos en 47 fosas clandestinas. El 7 de junio, la cuenta ascendió a 193 cuerpos. El brutal hallazgo continuó con nuevas fosas clandestinas en por lo menos 4 estados más. En informe alternativo se habló de nuevo que en esas fosas clandestinas se llegó a la cantidad de 600 restos. Los hechos de muerte se realizaron con extrema brutalidad criminal. Hombres adultos obligados a pelear entre ellos con mazos para destrozarse los cráneos. Mujeres abusadas sexualmente y después ejecutadas. Niños deshechos en toneles de ácido. No queremos que se pierda la memoria histórica de estos holocaustos. Que quede bien claro que estos acontecimientos no fueron hechos aislados de eliminación de personas migrantes, sino hechos de una permanente agresión criminal contra estas personas migrantes en extrema vulnerabilidad, tanto nacionales como extranjeros. Candelario Castillo. Vengo representando a los 21 inmigrantes desaparecidos de San Luis de la Paz, Guanajuato, incluyendo a mi hijo. Mi hijo salió junto con 20 más inmigrantes hacia Estados Unidos, rumbo a Tamaulipas. Desaparecieron el 21 de marzo, cuando se secuestraban los autobuses que iban. Nunca más volvimos a saber de ellos. Nosotros tuvimos que mover para averiguar con el chofer de los autobuses. Fuimos al norte de México para ver si podíamos localizarlos. No tuvimos apoyo del gobierno mexicano para la búsqueda. Las autoridades nos cierran las puertas, no quieren darnos información, simplemente no los están buscando. En el caso de una familia que le avisaron que su hijo no lo habían
no lo permitieron verlo, los restos. La familia tenía dudas y no iba a recibir los restos de su pariente. Cuando lo van a recoger, le dicen, hay un error administrativo sobre la causa de su muerte y que no se lo pueden entregar. Lo entregan una semana más tarde. Les impidieron tener apoyo de sus representantes y no les dieron copias de las formas del ADN. Uno de sus hijos insistía en que quería que él también le sacaran muestras del ADN, pero el Ministerio Público le dijo que eso tendría que hacerlo por su propia cuenta y que le iba a costar mucho dinero. La otra señora le dijeron que su esposo estaba identificado y después se lo negaron. Miembros de esta comisión somos 21 familias que tenemos la duda de nuestros hijos, que pueden estar en las fosas de San Fernando. Después de lo que nos pasó, no confiamos en la PGR. No queremos que la PGR haga otra vez las investigaciones. ¿Cuál resultado va a estar dudoso? Nosotros no, la forma por que han procedido con nosotros. Mi hijo está desaparecido y 20 más de San Luis de la Paz, y las autoridades mexicanas no han hecho absolutamente nada. Gracias. Rosanelli Santos, del Comité Familiares Migrantes Progreso Honduras, COFAMIPRO. Ante la ausencia de mecanismos de búsqueda de migrantes centroamericanos, nace COFAMIPRO en el año 99, y nace del dolor, del llanto y de la angustia de muchas madres buscando a sus hijos e hijas desaparecidas. Emprendemos la primera caravana de búsqueda desde el Progreso, Honduras, hasta Tapachula, México, en el año 2000. Lo hacemos con otras organizaciones civiles, con esfuerzo humano y la documentación de 600 casos de migrantes desaparecidos. Las caravanas son caminatas donde padres, madres, esposas e hijos caminamos con las fotos de los rostros de nuestros desaparecidos con la esperanza de encontrarlos. El año pasado nace una esperanza entre los familiares por la creación del Banco Forense de Migrantes No Localizados, en donde COFAMIPRO participa. La EAF, que es el equipo argentino de antropología forense, hace su primera toma de muestras y estudios de ADN a más de 94 familias. Si no coinciden con los restos encontrados, es posible que nuestra gente esté viva en alguna parte de México. Sin embargo, México enfrenta la aparición masiva de fosas clandestinas y restos de personas ejecutadas, y es que se respete el derecho a la verdad y a la justicia de las familias, que las identificaciones se lleven a cabo con la debida diligencia. Este esfuerzo es para descartar entre cientos de casos documentados que las personas puedan o no estar entre ellos. COFAMIPRO ya había denunciado que estaban matando a nuestros migrantes, pero nos dan el tiro de gracia con la tragedia humana más grande de 72 migrantes asesinados en San Fernando, Tamaulipas. Con este hecho, muchas familias de Centroamérica se movilizaron a sus cancillerías buscando respuestas sobre sus familiares ante la posibilidad de que se encontraran entre los cuerpos hallados en Tamaulipas. Los procesos de identificación de víctimas fueron lentos e inseguros, y en el caso de 2 familias hondureñas, aunque las autoridades obligaban a no abrir el ataúd, unas familias sí lo abrieron para encontrar que no eran restos de su familiar. En otro caso de restos repatriados, se encontró dentro del ataúd bolsas con arena y pedazos de carne no humana. Cancillería de Honduras decía que ya no quería que enviaran más cuerpos equivocados, ya que para la familia es muy doloroso. Con la aparición de cada fosa se aumenta la angustia de que los restos de nuestras familias estén entre ellos. Lucy de Acevedo, COFAMIDE, Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos del Salvador. Surge en el año 2006 como una iniciativa de madres, esposas e hijas de migrantes que un día emprendieron su camino hacia los Estados Unidos y de los que nunca volvimos a saber. Nos organizamos sabiendo que teníamos un dolor compartido frente a la desaparición de los nuestros, pero también frente a la indiferencia de las autoridades gubernamentales de esa época, que no se preocuparon de investigar un tan solo caso de los denunciados a ellos, pese a estar obligados a hacerlo por tratarse de un derecho fundamental. Esto constituye una violación a nuestro derecho a la verdad y la justicia. Ante ello, iniciamos la búsqueda con nuestros contactos en México, con ONGs, casas de migrantes, uniendo información y fotografías
organizando caminatas que pretendían visibilizar a las y los desaparecidos, que no eran casos aislados. Encontrar a los nuestros era nuestra mayor esperanza. En las caminatas hicimos el trabajo que no hicieron las autoridades, aún en medio de los riesgos que esta acción implicaba y de las limitaciones económicas, puesto que la gran mayoría de nosotras somos mujeres que hemos quedado a cargo de los hogares, muchas adultas mayores con bajos niveles de escolaridad, sin empleos formales, en zonas rurales o marginales. La esperanza de encontrar a los nuestros siempre es mayor que estas limitaciones. Hemos acompañado a otras y otras que tienen similares realidades a las nuestras, a familiares que reciben a los restos de los suyos. Particularmente tenemos las víctimas de Tamaulipas, donde pese a que se efectuó una entrega, varias familias dudan de la veracidad en los procesos de identificación. No se les entregaron evidencias, ni se les permitió abrir los féretros. Esta duda genera que el proceso de duelo sea aún una herida abierta. No se dio a las familias la posibilidad de tener acceso a la investigación de los hechos, pese a que los suyos fueron víctimas de una masacre. No recibieron reparación alguna por lo sucedido, ni siquiera asistencia psicológica. Seguimos llevando casos, seguimos buscando a las y los nuestros, entre restos, y por ello hemos formado en El Salvador en agosto del 2010 el Banco de Datos Forenses de Migrantes No Localizados, entre 4 partes: COFAMIDE, Procuraduría de Derechos Humanos, Cancillería y el equipo argentino de Antropología Forense, para no quedarnos solamente en la posibilidad de encontrarlos vivos. También queremos justicia y verdad para nuestros casos, no como una aspiración, sino como un derecho. Perdón, me dicen que se ve muy mal la transmisión por el webcast con las luces apagadas, entonces pediría que las encendiéramos. No es solo, claro, aquí no solo tenemos la visión del PowerPoint, pero para la transmisión internacional. Tiene la palabra. Sí, finalmente para concluir, el equipo argentino reconoce mejoras dentro del sistema forense mexicano, también continúan observando serios problemas de metodología y de diagnóstico en el proceso de recolección y análisis de restos, incluyendo la identificación de los mismos y el uso de genética forense. También se han observado problemas de custodia, de pérdida de restos y en algunos casos extremos de sustitución de restos. El equipo argentino ha informado sobre estos problemas a esta honorable comisión en varias oportunidades. Al día de hoy hay cerca de 150 cuerpos aproximadamente en la fosa de Tamaulipas que aún no han sido identificados. En función de denuncias recibidas recientemente en los bancos salvadoreños y hondureños, es posible que otros ciudadanos centroamericanos se encuentren entre estos restos. Una de las maneras de aumentar la identificación de restos es realizar un cruce masivo de los restos recuperados en México con aquellos de personas desaparecidas mexicanas y centroamericanas en México. Y no solo compararlo con aquellos que concuerdan con la principal línea de investigación del Ministerio Público. Así, el área forense puede aportar nuevas líneas de investigación a partir de identificaciones que surgen de un cruce masivo de datos. Ante la situación planteada, entonces, urge que el Gobierno de México cumpla con su obligación legal y moral en dar una respuesta a miles de familias mexicanas y centroamericanas. En este sentido, solicitamos nuevamente al Gobierno de México la formación urgente de una comisión forense independiente internacional que colabore en la identificación de restos de San Fernando, Tamaulipas. En segundo lugar, la creación en México de un sistema nacional con participación de la sociedad civil que cruce los datos de personas desaparecidas mexicanas y centroamericanas con los restos no identificados. En tercer lugar, la inserción de ese mecanismo dentro de un sistema regional similar. Y finalmente, en cuarto lugar, solicitar el acompañamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en este proceso. Muchas gracias. Muchas gracias por las presentaciones. Tiene la palabra la delegación del Estado. Muchas gracias, presidente. Si me permiten, por favor, al relator del caso en México, a la comisionada, al secretario ejecutivo, presentaremos el tema. Antes que nada me acompañan en la mesa el embajador Alejandro Negrín, director general de Derechos Humanos y Democracia, el licenciado Rodrigo Archunda Barrientos, titular de la Unidad Especializada en Investigación de Secuestros, el licenciado Leopoldo Velarde Ortiz, coordinador de asesores de Procuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, Jean-Paul Verduzco, coordinador jurídico Instituto Nacional de Migración, y la química Isabel Pérez Torres, Dirección General de Servicios Periciales, Procuraduría General de la República. Antes de darle la palabra a la química Isabel Pérez Torres,
Me gustaría hacer nada más un par de comentarios generales. El Estado mexicano reconoce la compleja situación que se está viviendo en materia de las personas no localizadas y tenemos el compromiso y la apertura para ver la forma en la cómo vamos atacando este problema y vamos dando pasos hacia adelante. En ese sentido, cuenten con el compromiso del Estado mexicano del apoyo y de la apertura sobre el tema. Me gustaría hacer algunas puntualizaciones específicas. Hemos tenido una apertura en el sentido de que hemos tenido varias visitas, tanto a nivel del relator en temas migratorios de la Comisión Interamericana. Seguimos colaborando con ellos y también dando toda la información que sea necesaria para poder también avanzar en este tema, así como hemos tenido también algunos otros grupos de trabajo en materia de personas no localizadas, en los cuales han visitado en reiteradas ocasiones a México y seguiremos con esos mecanismos de colaboración para poder avanzar en estos temas. Adicionalmente, comentaría, recientemente se aprobó la nueva ley para el Registro Nacional de Personas No Localizadas y Extraviadas. Creemos que eso es un avance importante desde el punto de vista institucional y bueno, esto será promulgado y publicado próximamente y pues será un canal institucional muy importante para poder identificar a estas personas y ir avanzando en el tema institucional. En el caso de las menciones sobre la colusión de autoridades, sí me permitiría ser muy enfático y negar que el Estado mexicano tolere que se dé estas colusiones. El Estado mexicano en todo caso actuará en la medida que esté enterado de las irregularidades que se puedan estar cometiendo a nivel federal, estatal o municipal. Se procederá jurídicamente, se procederá penalmente. El Estado mexicano no tolera y no reconoce que existan actos sistemáticos que van, digamos que, apoyados por el Estado mexicano, sino que son irregularidades que se presentan, son servidores públicos que traicionan al sistema, traicionan al país, traicionan al sistema de justicia, y en este sentido pues se perseguirán estos casos específicos, pero en ningún momento es una cuestión que se pueda tolerar por parte del Estado mexicano. En cuanto al tema de las indemnizaciones, me gustaría comentar muy brevemente. En el tema de los 70s, ya el Estado mexicano ha comenzado a pagar indemnizaciones por estos casos que se han reconocido como tal, y en ese sentido el Estado mexicano continuará cumpliendo con los compromisos internacionales, y en el caso de que exista la reparación del daño, pues esta se llevará a cabo y se seguirá cumpliendo con estos compromisos. Esas serían las observaciones generales. Yo le pediría a la química, si pudiéramos entrar en el tema específico ya de la cuestión forense y de cómo se lleva a cabo la identificación y cuáles son las acciones que se han realizado. Muchas gracias. Señor presidente, señores comisionados, señores peticionarios, señores y señoras, el Estado mexicano enfrenta una etapa crucial para asegurar la plena vigencia del Estado de Derecho en el país, particularmente ante el importante reto que representa la seguridad de las personas frente a las redes de la delincuencia organizada y la violación de sus acciones. México reconoce que esta violación ha alcanzado el sector de sociedad no solo con nacionales, sino migrantes por tránsito en el territorio nacional, que quienes independientemente de su situación legal en el país debe garantizar su seguridad. La labor pericial ha sido fundamental para el trabajo de investigación, cuya necesidad de coordinación con los países de la región resulta fundamental, ante la evidencia que sugiere que la problemática no es exclusiva del Estado, sino que es un trato de fenómeno transnacional. México cuenta hoy con uno de los laboratorios de mayor prestigio y solidez de Latinoamérica. Se cuenta también con herramientas científicas que han permitido que las víctimas localizadas, aún en estado de descomposición avanzado, puedan ser identificadas a través de análisis antropométricos, genéticos y necrodactilares, por mencionar algunas. Señores comisionados, señores peticionarios, el laboratorio central está constituido sobre una superficie de 19,000 metros cuadrados, cuya infraestructura alberga el trabajo de más de 1.500 peritos en materias de química, medicina, biología, antropología y odontología, entre otras, las cuales conforman 26 especialidades periciales, 11 técnicas y 15 profesionales.
a disposición del agente investigador para el esclarecimiento de los delitos. Fortalecer la función pericial es uno de los ejes centrales de la renovación del sistema de seguridad y justicia que ha emprendido el Estado mexicano. Como referente, debo mencionar que en el año 2000 se contaba con alrededor de 400 peritos. En el año 2011 la cifra aumentó a más de 1.500, esto es un incremento del más del 200%, lo que ha permitido que el Laboratorio Central haya emitido más de 370.000 dictámenes periciales en tan solo el 2011. Asimismo, se ha intensificado el trabajo de consolidación de bases de datos, lo que ha permitido a nivel federal la construcción de herramientas tales como el Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Dactilares, AFIS, con una cobertura de todas las entidades federativas del país y con más de 6 millones de registros dactilares. Dicha base se encuentra interconectada con el Sistema Nacional de Seguridad Pública denominado Plataforma México. La Base Nacional de Genética, con aproximadamente 16.000 perfiles genéticos, cuya información se comparte con 18 laboratorios genéticos de igual número de entidades federativas. El Sistema Integrado de Identificación Balística, IBIS, con más de 102.000 elementos balísticos. Y la base de datos de análisis de voz instalada en el sector central y con un total de 5.200 registros de voces. Estas herramientas han permitido la mejor integración de investigaciones y, por ende, el incremento de casos soportados científicamente al momento de ser llevados ante los tribunales penales. En consecuencia, en las leyes mexicanas y con el proyecto de reglas mínimas de las Naciones Unidas para el procedimiento penal, según el cual la prueba pericial debe ser establecida por expertos, objetivos e imparciales. En suma, el día de hoy se cuenta con una tecnología de punta, personal especializado, bases de datos y protocolos para la actuación coordinada de servidores públicos en la investigación criminalística. Lo anterior, toda vez que en la materia de identificación de cadactilar se cuenta con el Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Dactilares, el cual es conformado diariamente por las Procuradurías y Fiscalías Generales del país, mismos que, como ya se señaló, ha permitido conformar una base de datos con más de 6 millones de registros de cadactilares disponibles para dar la respuesta a la autoridad ministerial que solicite se realicen las confrontas necesarias para la investigación plena de las víctimas. En apoyo al anterior, el Laboratorio de Dactiloscopía Forense cuenta con el equipo de tecnología más sofisticado, el cual se destaca el optimizador de huellas dactilares Foster & Friedman, para el tratamiento y revelado de huellas dactilares. Asimismo, en materia de genética, el Laboratorio Central ha desarrollado un banco de datos de ADN que permite la confronta de muestras obtenidas tanto de las víctimas como de sus familiares, a fin de correlacionar la información obtenida dentro de la investigación ministerial. Destaco a su atención que México cuenta con 18 laboratorios de genética en las Procuradurías de Justicia de algunos estados, los cuales conforman una base propia de datos de perfiles genéticos. A nivel federal, en el año 2001 a la fecha, la Procuraduría General de la República cuenta con 16.517 registros cuya base de datos está conformada por indicios biológicos obtenidos en los lugares de los hechos, personas detenidas o arraigadas relacionadas con averiguaciones previas, personas que buscan a familiares desaparecidos, muestras de las Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicia de los estados, así como de la Procuraduría Militar. Por otro lado, con disciplinas como la antropología forense, se determina el sexo, talla, ancestro, edad aproximada, media filiación y señas particulares. Asimismo, la medicina forense permite, al realizar la necropsia, se obtengan indicios de la causa de la muerte. Por su parte, la necrodactilia, como parte de estudio multidisciplinario, permite la toma de huellas para la confronta, haciéndolo de diferentes técnicas según sea el caso. La especialidad de odontología forense permite la toma de radiografías dentales y de cráneo, fotografía bucal, necropsia oral, elaboración del identoestomatograma,
esperando que si se cuenta con los odontogramas sean enviados para hacer las confrontas. Señores comisionados, señores peticionarios, el Estado mexicano ha dispuesto en la anterior infraestructura pericial en las investigaciones sobre los hallazgos de restos humanos en algunos estados de la República. En el caso del municipio de San Fernando, Tamaulipas, esta honorable comisión ha recibido diversa información del Estado mexicano sobre diversos eventos de localidades de restos humanos, destacando el ocurrido el 23 de agosto de 2010, cuando elementos de la Secretaría de Marina Armada de México se encontraba en el poblado de San Fernando, en el estado de Tamaulipas, auxiliaron a una persona herida por proyectil de arma de fuego, quien manifestó que un grupo delictivo había ejecutado a diversos migrantes quienes se encontraban de paso por el país con destino, al parecer, a los Estados Unidos de América, provenientes principalmente de Centroamérica. Con motivo de lo anterior, el 24 de agosto, personal de la propia Secretaría de Marina, mediante operativos terrestres y aéreos, localizó los cuerpos de 72 personas asesinadas, 58 hombres y 14 mujeres, dentro de una finca que se encuentra en el ejido del Huizachal, en la citada entidad federativa. Ante un evento delictivo, las instituciones de procuración de justicia deben observar la aplicación de un protocolo de cadena de custodia que permita la conservación de evidencia del delito al obligar al personal actuante a preservar el lugar de los hechos y o del hallazgo por la policía, a realizar el procedimiento de los indicios y evidencia por conducto de la policía facultada y o los peritos, y a la entrega de los indicios o evidencia al Ministerio Público. Todo lo anterior se lleva de manera rigurosa en términos del propio protocolo de actuación, así como con el llenado de formatos en los cuales se asienta la acción realizada por los servidores públicos, que intervienen en el conjunto de procedimientos de protección de la autenticidad, identidad e integridad de los elementos materia utilizados como prueba en juicios, comúnmente denominado cadena de custodia. Asimismo, por los hechos señalados, las instancias federales y estatales de procuración de justicia iniciaron en el ámbito de sus atribuciones sus respectivos expedientes de investigación, dentro de los cuales la intervención pericial fue fundamental tanto para la identificación de las víctimas como para la investigación eficaz de los hechos. Lo primero fue trasladar los cuerpos a un lugar seguro donde se pudiera de forma organizada empezar a trabajar sobre ellos los servicios periciales con expertos en las materias de criminalística de campo, medicina, genética, dactiloscopía, odontología, antropología, fotografía y video. Dieron inicio a los trabajos de campo y posteriormente las labores de laboratorio. Se elaboraron las fichas técnicas de identificación de los cadáveres, los cuales incluyen datos tales como el sexo, señas particulares, media filiación, ropa y objetos, así como la anotación de las muestras obtenidas para el estudio de los rubros de dactiloscopía, odontología y genética. También se realizó la fijación fotográfica y filmación de videos. Asimismo, dependiendo del grado de descomposición del cadáver, se toma la guanteleta para hacer la toma de huellas, con lo cual se obtuvieron fichas necrodactilares en todos los cadáveres. En esta especialidad, los países de la región proporcionaron las fichas dactilares de personas de las cuales se presumía fueran víctimas en el evento señalado, lo cual permite hacer la confronta en el dactilograma. Se identificaron hasta 14 puntos característicos en los cuales podemos asegurar la confronta de la identidad. Por todo lo anterior, la actuación de la investigación del presente evento fue multidisciplinario, donde las especialidades de dactiloscopía forense y genética forense fueron básicas para realizar la identificación de los cadáveres encontrados en San Fernando. No omito mencionar que en todas las especialidades se observan normas técnicas utilizadas internacionalmente. La totalidad de los cuerpos encontrados fueron trasladados a la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, donde con apoyo de los servicios periciales de México, el gobierno de Honduras identificó a 16 connacionales
y el de El Salvador identificó 11 cuerpos a través de las fichas necrodactilares y algunos otros datos como odontológicos y tatuajes. De igual forma, expertos de Brasil identificaron a sus connacionales coincidiendo en las técnicas de identificación que se aplican en México. Todos fueron trasladados a su país de origen. De los 72 cadáveres localizados, 60 han sido identificados, quedando pendientes 12, respecto de los cuales, en definitiva, no se han logrado su identificación por no contar con elementos de confronta. Los procedimientos utilizados en la recuperación, custodia, análisis forense y almacenamiento de los cuerpos y la evidencia de hallazgo de los lugares donde se ha encontrado cadáveres se encuentran previstos en instrumentos institucionales tales como protocolo, acuerdos, manuales y bases de colaboración. En cumplimiento a la actividad pericial, el Estado mexicano implementó una amplia coordinación a través de cooperación internacional con los países de Centroamérica para el intercambio de datos que permita la identificación de las víctimas. Como ya se señaló, el envío de información digital, gráfica, referencial y científica ha permitido que en vía de regreso los estados de la región compartan sus bases y los registros de connacionales que probablemente puedan estar entre las víctimas. Dicho ejercicio de cooperación se mantiene a la fecha con intervención de funcionarios de alto nivel ministerial y pericial. Debo destacar que por los hechos señalados, así como por otros similares, el Estado mexicano conformó un protocolo para tratamiento de identificación forense, en el cual se incluye la elaboración de un cuestionario para el rastreo de personas complementado con la hoja de cotejo de odontología forense. Asimismo, se ha realizado la toma de muestras a familiares de las víctimas y se les ha recibido elementos para la identificación de los cadáveres consistente en fotografías, expedientes personales, muestras orgánicas para la elaboración de los perfiles genéticos, documentos originales donde aparecen impresas las huellas dactilares de las personas desaparecidas para la confronta dactiloscópica. De esta forma se ha logrado la aportación de datos para la identificación de los cadáveres encontrados mediante un esquema de intercambio de información constante entre todas las partes. Señores comisionados, señores peticionarios, el Estado mexicano reconoce la magnitud de los eventos en los que se han encontrado restos mortales derivados principalmente de la actividad de la delincuencia organizada y en este tamaño ha sido los esfuerzos gubernamentales en su investigación y prevención, pero fundamentalmente en la identificación de las víctimas a fin de que sus familiares puedan tener la certeza de su paradero. La labor diaria de la autoridad mexicana refleja el compromiso adoptado con los países en la región cuyos connacionales se han visto inmersos en tan lamentables hechos. México resalta la cooperación internacional de ello y destaca la importancia de avanzar en la búsqueda de mayores resultados, lo cual será eficiente con el intercambio expedito de información, la homologación de estándares periciales para un eficaz comparativo de resultados y, sobre todo, la confianza en el trabajo gubernamental en este rubro, el cual ha sido profesional, certero e inmediato. Bueno, agradezco a la delegación del gobierno mexicano por su presentación. Me voy a permitir, con la anuencia de mis colegas, comenzar como relator de trabajadores migratorios y sus familias, haciendo yo mismo algunas observaciones y preguntas. La Relatoría de Migrantes realizó una visita a México hace 8 meses y se encuentra en proceso de elaboración de un informe sobre la situación de los migrantes en México, con especial atención a la cuestión de la seguridad y la seguridad personal de migrantes, sobre todo en tránsito por México, muchos de los cuales son centroamericanos. Y en ese sentido, uno de los aspectos que más nos llama la atención, tiene que ver precisamente, que más nos preocupa, tiene que ver con el esclarecimiento de la identidad de las personas que han sido halladas muertas y, desde luego, las que a base de esas investigaciones se sancionan a los perpetradores. En este sentido, quisiera yo en particular que se pudiera explorar, escuchar al Estado, que se pudiera explorar esta posibilidad que se ha planteado desde
los peticionarios en el sentido de conformar una comisión en la que haya expertos forenses gubernamentales, digamos estatales, y de la sociedad civil, así como con alguna participación eventual de organismos internacionales. Esto ya se ha hecho anteriormente en relación con otros países de América Latina y de la OEA, y en particular en relación con México a propósito de la situación de femicidio en Ciudad Juárez. Se hizo también anteriormente, se conformó un grupo de esta naturaleza. En ese sentido yo quisiera escuchar del Estado qué disponibilidad habría al respecto, porque desde luego aquí se nos ha proporcionado información valiosa de parte del Estado respecto de lo que se ha venido haciendo, pero aún así uno ve que ha ido transcurriendo el tiempo, 8 meses, como digo, desde la visita, y mucho más tiempo desde que ocurrieron estos hechos, y desde el punto de vista de los familiares de estas personas, resulta muy apremiante que se pueda solucionar a la brevedad, dado que a nivel comparado, y en el mismo caso de Ciudad Juárez, esta conformación de un grupo de esta naturaleza contribuyó para avanzar en el esclarecimiento de lo ocurrido, es que me permito consultar también al Estado mexicano sobre esta posibilidad. Igualmente quisiera consultarle sobre otra propuesta que quizá ha hecho en relación con la posibilidad de establecer un banco de datos internacional. Desde luego no se sabe a ciencia cierta en qué medida las personas que han sido allá en fosas, en las dos más grandes, pero también en otras, son o no migrantes, pero hay una cierta cantidad de ellos que lo son. Por su propia naturaleza, la cuestión de la migración tiene un carácter internacional, ¿no es cierto? Y así lo ha abordado la Comisión, y así ha abordado integralmente tanto las visitas que ha hecho aquí mismo en Estados Unidos como en México. Y por eso también sería interesante escuchar del Estado mexicano qué disposición habría para crear ese banco de datos, aparte de la Comisión, para crear un banco de datos forenses a nivel nacional y que tuviera una coordinación permanente a nivel internacional. Me decía el comisionado Jorge que él no preguntaría, la comisionada Ortiz. Muchas gracias a los peticionarias, por la información brindada y por levantar este tema que preocupa mucho a la Comisión, y gracias también a la Delegación de México por sus explicaciones de cómo están funcionando. La desaparición de personas es un problema lastimosamente muy conocido en la región y un problema que ahora se conocen las consecuencias, que llevan mucho tiempo de heridas abiertas y que como región tenemos que dar una respuesta. Lastimosamente en México están sufriendo esta situación que lleva el problema más allá de México, ¿verdad? Se vuelve un problema que precisa para su solución unas actividades que involucran a otros estados, y hay mucha expertise que mientras tanto ha adquirido la región. Sobre todo quisiera resaltar la experiencia del equipo argentino de antropología forense, que a muchos países, entre ellos el mío, Paraguay, ha contribuido y sigue contribuyendo gracias a la triste historia de Argentina en términos de desaparición de personas. Me sumo a la pregunta del colega Felipe González, qué apertura hay por parte de México para esta creación de la Comisión Forense de Expertos Independientes Internacionales, y también de la creación de ese banco de datos, que se suma a lo que ustedes ya están haciendo, ¿verdad? Que ya tienen a nivel país, y también algunas experiencias de vínculos con otros países de banco de datos, pero evidentemente que se está requiriendo una acción de mayor envergadura, y también felicitarles por la ley que crea el registro personal de personas desaparecidas, y nos gustaría mucho escuchar las posibilidades de atender esta solicitud que dan las peticionarias. Gracias.
Vamos a dar la palabra entonces primeramente a los solicitantes de la audiencia por 5 minutos y luego al Estado por el mismo tiempo. Muchas gracias, señor comisionado. Pues agradecemos mucho las palabras del Estado mexicano en el sentido de cómo ustedes abrieron el discurso del Estado mexicano. Ustedes resaltaron algo muy importante, y me permito repetir lo que el representante de la Secretaría de Gobernación nos hizo favor de decir. Tenemos compromiso y apertura. Cuenten con el compromiso del Estado mexicano. Necesitamos el compromiso del Estado mexicano para llevar a cabo esta comisión. Estamos hablando ciertamente de algunos aspectos que tienen que ver con dificultades técnicas, pero estamos hablando también de casos particulares de personas que han sido muy dañadas en el proceso de las identificaciones y donde se requiere una apertura del Estado mexicano para poder contar con la expertise de quienes en otros espacios y en otros países ya han pasado por esto y que nos puedan ayudar en el gobierno mexicano a resolver este problema que no solamente está afectando a los mexicanos, sino que también está afectando a los centroamericanos. Entonces, si las palabras que dijo el secretario, el representante de la Secretaría de Gobernación es que contamos con el compromiso del Estado mexicano, quisiéramos una respuesta en este sentido para ambas cosas, para la formación de la Comisión de Expertos Internacionales Forenses Independientes y de los bancos de datos, pero con la participación de la sociedad civil. Cualquier esfuerzo que se haga sin la participación de la sociedad civil le va a quitar legitimidad al proceso. Solamente agregar que desde el punto de vista técnico no nos parece este el ámbito para debatir cuestiones técnicas que nos parece que podrían mejorar la situación en términos de identificación de restos, pero sí nos parece que de existir una comisión podríamos conversar y tratar de buscar soluciones conjuntas con nuestros colegas forenses mexicanos, con toda la tecnología y toda la infraestructura nueva que tiene México en área forense, cómo solucionar el problema de que todavía existen, por ejemplo, cerca de 10.000 restos sin identificar. Entonces nos parece que el ámbito de una comisión semejante podría ayudarnos justamente a tratar de buscar una salida a esta situación. Considero importante resaltar que nuestra búsqueda es una búsqueda de vida. Sin embargo, tenemos que pasar por este penoso proceso de identificación también de restos. Como decía el padre Pedro, esto fue algo que anunciamos, ¿no? El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas lo manifiesta en su reciente informe, o sea, tenemos un problema serio con la desaparición forzada involuntaria de personas y hay que atenderlo desde diferentes campos. Esta parte del tratamiento forense nos puede ayudar a dar pistas también para la búsqueda de vida que tenemos, ¿no? Y en ese sentido creemos que México puede sentar precedentes. Hay condiciones en la región, en Centroamérica, para que podamos ir haciendo un mecanismo de colaboración regional. Entonces, hay que sumar esfuerzos desde nuestro lado, desde sociedad civil, derechos humanos, familiares de desaparecidos. Hemos y seguiremos aportando elementos para ir construyendo espacios que nos permitan encontrar la vida, aunque esto implique tener que encontrar restos. Ya habíamos escuchado que se iba a hacer justicia y de que se iba a investigar la complicidad de funcionarios. Así nos lo dijeron hace varios años. No vemos más que agentes menores detenidos. No vemos cabezas, no vemos funcionarios importantes y queremos que nos digan dónde están y qué ha pasado con ellos y si realmente han sido detenidos. Solamente para concluir, porque nos parece que debido a que el Estado mexicano también tuvo antes de esta audiencia las peticiones que veníamos a plantear a la misma, nos parece muy importante aprovechar este espacio como un espacio de construcción. Sabemos lo que pasa en el país, tenemos claridad sobre la tragedia humanitaria que estamos enfrentando. Queremos colaborar con el Estado mexicano y trabajar con el Estado mexicano a partir de un espacio de confianza para las familias y para los migrantes que están desaparecidos. Gracias. Gracias. Tiene la palabra la delegación del Estado entonces por 5 minutos. Muchas gracias, presidente.
Bueno, antes que nada me gustaría pasarle la palabra al representante de la PGR para conocer un poco más los detalles técnicos sobre el tema de la colaboración que pudiera haber en materia de la base de datos y la identificación. ¿Sí? Muchas gracias, señor presidente, señores comisionados, señores peticionarios. Yo creo que es importante destacar en este momento, como se hizo ahorita en la presentación que nos hizo la química Isabel Pérez, el hecho de que en ese momento México tiene a través de la PGR uno de los laboratorios periciales más grandes de América Latina. El trabajo que se ha hecho a través de este laboratorio ha sido uno de los mejores que se han podido realizar. Tan es así que el alto grado de certeza en la identificación de los cadáveres que se han encontrado lamentablemente ha sido muy alto. Ya se mencionaba ahorita de los 72 cuerpos que se encontraron en San Fernando, 70 ya fueron plenamente identificados. Y no ha habido realmente ninguna duda al respecto de esa identificación. 60, solamente tenemos 12 pendientes de identificar. Si esos 12 no se han identificado es porque no tenemos los materiales genéticos para poder hacer la confronta precisa para poder lograr la identificación de sus cadáveres. Nosotros hemos generado mecanismos de colaboración con los estados hermanos de Centroamérica a efecto de recibir toda la información posible para poder recabar y hacer esas confrontas correspondientes. Las seguimos haciendo, seguimos recibiendo materiales, seguimos esperando más información para poder avanzar en ese aspecto. En consecuencia, yo creo que el trabajo que hemos hecho hasta ese momento no puede generar duda, y así como se ha mencionado ahorita aquí en la mesa, nosotros, el Gobierno de México, desde luego está abierto a cualquier colaboración, y nosotros necesitamos también el apoyo y el reconocimiento y la colaboración a efecto de que este trabajo sea validado tal como se ha hecho hasta este momento. Yo creo que es un poquito difícil que en este momento, que en esta mesa se pueda tomar una decisión sobre la conformación de una comisión tal como se está planteando. Desde luego, el Gobierno de México se lleva la propuesta, y lo que nosotros podemos hacer es invitarlos a platicar al respecto sobre la manera en la como quisieran que se pudiera conformar esta posible comisión para buscar ideas, soluciones y avanzar en el camino. En ese momento, salvo lo que digan los demás miembros de la mesa, sería tal vez un poquito difícil llegar a una solución al respecto. Por lo que respecta al Banco de Datos Internacional, tenemos una gran base de datos, ya se mencionó ahorita en la presentación que hizo la química. Tal vez el maestro Rodrigo Archundia nos podría ayudar un poquito más, porque se ha hecho una gran base de datos sobre todos los cuerpos que se han encontrado, y eso desde luego que se puede compartir, y se ha compartido, como lo decíamos, con los mecanismos que hemos tenido con los países centroamericanos a efecto de poder buscar las soluciones correspondientes. Yo quisiera también informar a la Comisión que el Gobierno de México recibió hace alrededor de 10 días las recomendaciones del Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas de la ONU. Estamos examinando el conjunto de las recomendaciones. Hemos hecho un pronunciamiento público que desde luego compartimos con los peticionarios y con la Comisión. Y en ese contexto ubicamos esta propuesta que se nos está haciendo para atender una problemática que reconocemos y que estamos procurando atender. Entonces, yo creo que hay que ubicar las cosas en su dimensión. Es una propuesta interesante, hay que estudiarla en el contexto de la visita que hizo el grupo de trabajo, que fue una visita muy profunda, que se entrevistó con todas las autoridades del país. Yo quiero decir aquí públicamente que hemos atendido todos y cada uno de los requerimientos que nos ha hecho la Comisión Interamericana en este sentido. Aquí la idea ha sido presentar técnicamente cuál es el esfuerzo que se está haciendo. Yo no soy experto, no soy científico, no puedo decir si esto es más o menos. Yo creo que es un esfuerzo tan válido como otros que se están haciendo. Nosotros pedimos desde luego a la Comisión Interamericana tomar en cuenta los esfuerzos que el gobierno mexicano está llevando a cabo. Aquí
La PGR nos ha informado que 60 de los 72 cadáveres encontrados en San Fernando han sido plenamente identificados. No sé si sobre esto hay un cuestionamiento, no ha habido diferente información que se ha planteado por parte de las víctimas que no vamos nosotros a confrontar en este momento. No es el lugar para ello. Yo creo que estamos hablando de diferentes niveles de información. A mí en lo personal, al revisar la propuesta, veo que es una propuesta de complejidad, que tiene una gran complejidad. No veo que es una propuesta que se pueda contestar en un momento como este. Entonces, yo lo que le informaría a la comisión es, lo vamos a examinar, lo vamos a ubicar en el contexto de un conjunto de recomendaciones que hemos recibido y pues daremos oportunamente una respuesta para que si una propuesta de esta naturaleza puede realmente resultar instrumental, pues la podamos llevar a cabo de la mejor manera posible. Estamos ya en el... Sí, por favor. Perdón, presidente, nada más muy rápido para agregar. En ese sentido, bueno, como ya se había comentado, existe la apertura para que, digamos que intercambiemos ahorita contactos y veamos la factibilidad de tener una reunión más adelante ya de colaboración, como lo había señalado el representante de la PGR, y sobre esa base construir cómo podemos colaborar en este tema. En cuanto al asunto de la base de datos y que ésta tenga una dimensión internacional o que tenga un intercambio internacional, se está trabajando en eso. Ha habido reuniones en las últimas semanas a nivel de incluso de Províctima con los cónsules de todo Centroamérica y también estamos trabajando en ese sentido para poder tener una base que en su momento pueda ser compartida o intercambiar información. Entonces estamos también en ese mismo esfuerzo. Aquí la complejidad también sería, y sería una cuestión que se tendría que detallar ya técnicamente, es que esa base de datos evidentemente partiría de los registros que se están haciendo a nivel nacional y de la forma en que esta información se puede intercambiar a nivel de los distintos países, ¿no? Pero sí sería partiendo de la lógica de que es sobre las bases de datos que se están construyendo ahora. Y eso también tiene su nivel de complejidad porque esas bases de datos de hecho están ahorita en el proceso de construcción. Tenemos un avance de un 70% realmente en esta parte de los registros de las bases de datos y eso me refiero a nivel nacional, es decir, de los 3 órdenes de gobierno, que es la gran complejidad que tenemos en México por los distintos niveles de gobierno. Entonces, entendiendo bajo esa lógica de que está en construcción este sistema de base de datos, estamos también en la disposición de ver la forma en la que se puede intercambiar información, etcétera, pero basándonos en el sistema que estamos construyendo, porque de lo contrario creo que sería muy complejo construir un nuevo registro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ese sería el entendido. Muchas gracias. Gracias a usted, gracias a la delegación del Estado. En relación con lo que se planteaba por la delegación del Estado y en particular por el embajador Negrín, yo quisiera decir que la Comisión Interamericana y la Relatoría valoran los pasos que ha dado México, así lo manifestamos en nuestro comunicado de prensa al final de la visita que hicimos el año pasado. Ello sin perjuicio de que también consideramos que es una situación grave, como lo ha reconocido el propio Estado, y que necesita ser acometida por distintas vías. O sea, aquí se han mencionado algunas que ya se están llevando a cabo, pero como se mantiene una situación delicada, es que nos hemos permitido hacer estas preguntas al Estado, y dado que no hay una posibilidad de responder de inmediato, sería importante que sin esperar otros periodos de sesiones de la Comisión, que son tan largos, se pudiera efectivamente dar un seguimiento pronto a esto y que se le informará a la Comisión Interamericana de manera de ver cómo seguiría todo esto, considerando además que estamos precisamente en la preparación del informe sobre la situación de los migrantes en México, entonces sería importante dejar constancia ahí de avances adicionales. Con lo cual damos por cerrada esta audiencia y continuaríamos en la tarde con las audiencias. Gracias.